Amados hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me corresponde compartir el mensaje de la palabra del Señor con todos ustedes y lo vamos a hacer en el libro de Ezequiel, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 3. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Que Dios bendiga la palabra del Señor en nuestros corazones. Ezequiel es uno de los profetas mayores porque sus escritos son muy amplios, son muy largos. Él profetizó a los cautivos de Babilonia durante 22 años que duró su ministerio. El Señor nos ayude y nos bendiga. Aparte que Dios le reveló cosas, ¿cierto?, muy importantes en la esfera espiritual acerca de las cosas que se van a ver y que nosotros vamos a ver en el reino de los cielos. También le encomendó un mensaje de ir y hablarles al pueblo de Israel. A la verdad, uno de los primeros mensajes era que tenía que decirles al pueblo de Israel que no le creyeran a los falsos profetas que estaban diciendo de que los babilónicos iban a ser destruidos y ellos prontamente iban a ser liberados, porque recordemos que tenía que pasar 70 años para que Israel nuevamente pudiera volver a Jerusalén, a su tierra. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Entonces, en primer lugar, su ministerio era atacar, ¿cierto?, las falsas profecías, a los falsos profetas. El Señor nos aumenta la fe, que perturbaban la mente y el corazón de la gente. Ayúdenos el Señor. También lo que hemos leído el día de hoy nos da 3 énfasis en el ministerio de Ezequiel que son importantes, que también nosotros los podamos tomar para ver realmente, ¿cierto?, de qué forma estamos llevando nuestro ministerio, porque cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios aquí en la tierra. Tenemos un ministerio que cumplir. No estamos aquí por casualidad o por el azar, sino que Dios tiene propósitos con usted y esos propósitos se van a cumplir a través del ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga. Y el ministerio de Ezequiel, según lo que leíamos aquí en el versículo 2, ¿cierto?, del libro de la palabra del Señor, nos habla que el ministerio de Ezequiel va a ser un ministerio que estaba respaldado por el Espíritu Santo, porque le dice, ¿cierto?, que cuando habló, ¿cierto?, Dios con él, el Espíritu Santo lo afirmó, entró en él el Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y esto es importante también para nosotros en este tiempo, porque también nosotros en nuestro ministerio necesitamos de la llenura y de la eficacia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo hace cosas importantes en nosotros para que podamos cumplir la labor del Señor. Recordemos también que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo en nuestro ministerio nos capacita para cumplir, ¿cierto?, fielmente el llamado que Dios tiene para nosotros. También el Espíritu Santo en nuestro ministerio nos consuela, porque muchas veces somos llamados al ministerio y somos incomprendidos. El Señor tenga misericordia. Y muchas veces vienen ataques. Entonces, cuando vienen esas cosas, los ataques, las incomprensiones, el Espíritu Santo está ahí para consolarnos. Ayúdenos el Señor para fortalecernos. Auméntenos la fe del Señor. También el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, que estamos llamados por Dios para poder
cumplir una labor específica aquí en la tierra. Dios nos aumente la fe. Muchas veces la gente duda del llamado, duda de nuestro ministerio, pero el Espíritu Santo nos confirma que somos sus hijos y que tenemos un ministerio que cumplir aquí en la tierra. Y también el Espíritu Santo en nuestro ministerio nos guía. Es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo porque no lo sabemos todo, sino que muchas veces, queridos hermanos, cometemos errores porque no nos sujetamos a la perfecta voluntad del Señor y no dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Ayúdenos el Señor. También el ministerio de Ezequiel fue hacia gente rebelde. Mire, estamos hablando del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios se puso rebelde delante del Señor. Que Dios tenga misericordia. Esto nos habla de que va a ser un ministerio difícil, porque tratar con gente rebelde es muy difícil, hermanos y hermanas queridas. Pero Dios nos dé paz a nosotros para no ser rebeldes, y Dios saque toda rebeldía de nuestras vidas. Porque la gente rebelde rechaza la autoridad y no la reconoce. El Señor tenga misericordia y Dios nos aumente la fe. La gente rebelde causa división. La gente rebelde todo lo cuestiona. Cualquier cosa siempre tiene algo que decir o algo que cuestionar. La gente rebelde no recibe órdenes. Se le dice que haga ciertas cosas y no las obedecen, ¿ya? Y la gente rebelde son gente murmuradora, que habla de otras personas, y nosotros no debemos caer en eso. Y todas estas cualidades estaban ahí en el pueblo de Israel. Y con esa gente Ezequiel debía tratar y debía de hablarle y entregarle el mensaje. Bueno, también la palabra dice que ellos verán si escuchan o no escuchan o no obedecen la palabra del Señor, pero no van a poder decir que no hubo profeta entre ellos, dice el libro que estábamos leyendo en esta hora. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. También el capítulo 2, versículo 9 al capítulo 3, versículo 3, nos habla acerca de que el Señor le muestra un rollo a Ezequiel y le dice que se coma ese rollo. Y Ezequiel obedece a Dios y se come el rollo. Y cuando se come el rollo dice que el rollo al parpadear, al gusto, era dulce como la miel. Bendito y alabado sea el Señor. Esto nos enseña también que en nuestro ministerio, queridos hermanos y querida hermana, la palabra del Señor tiene que ser parte de nosotros. No podemos nosotros hablar de la palabra sin que la palabra no viva en nuestras vidas. Y Ezequiel también tenía que vivir, que hacer la palabra una realidad en su vida. El Señor tenga misericordia y nos aumente la fe. La palabra tiene que ser parte de Ezequiel, como tiene que ser parte de nosotros la palabra del Señor. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Ezequiel debía de saber y entender la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Porque la palabra no es un libro como cualquier otro libro que lo leemos, no, la palabra del Señor es la voz de Dios que nos habla. Entonces nosotros debemos de saber y entender la palabra del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe y la confianza, queridos hermanos y queridas hermanas. Y también dice que el libro que comió Ezequiel, dice que cierto al paladar era dulce como la miel. Fíjese que la palabra, queridos hermanos y hermanas, sea esta una palabra de exhortación, de reprensión, una palabra que tal vez nos duele al escucharla, ¿cierto? Pero siempre la palabra va a traer consuelo y va a traer paz y dulzura a nuestra vida. Aunque sea una palabra fuerte, pero si es fuerte es porque Dios nos quiere decir que cambiemos nuestra manera de servir, nuestra manera de trabajar en el ministerio.
Dios muchas veces con la palabra nos exhorta, pero siempre eso va a ser dulce porque nos habla como un Padre amoroso, que no quiere el mal de nosotros, sino quiere el bien. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Entonces, hermanos, que todos tenemos un llamado de parte de Dios. No estamos aquí en la tierra por casualidad, sino que hay un llamado superior, que es el llamado de Dios. Este llamado siempre tiene que ser como el ministerio de Ezequiel, ¿cierto? Tiene que ser inspirado y tiene que ser respaldado por el Espíritu Santo. Que Dios nos aumente la fe. Y el ministerio siempre va a ser difícil porque el ministerio siempre va a tener dificultades, porque el hombre es difícil y porque el hombre es rebelde, como también Israel es rebelde. Nosotros mismos somos rebeldes y siempre vamos a tener dificultad para poder cumplir el ministerio. Tenemos que hacerlo porque más poderoso es Dios que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y también, ¿cierto? Nuestro ministerio tiene que ser respaldado y tiene que ser una realidad la palabra de Dios en nuestro ministerio. Nosotros tenemos que ser parte con la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser parte en nuestro ministerio. Que Señor, tenemos que saberla y entenderla. Y también, queridos hermanos y hermanas, debemos de entender de que aunque sea fuerte la palabra, pero siempre nos va a dar dulzura porque es una palabra que viene con amor de parte de nuestro Padre para nosotros. Que Dios nos bendiga, oramos. Señor Jesucristo, le damos gracias en esta hora porque usted nos ha llamado y nos ha escogido para ser parte de su obra. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y un ministerio que cumplir. Ayúdenos, Señor, para hacerlo de la mejor manera, que a usted le agrade, Señor, y para la edificación de la iglesia. Bendiga esta su palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, yo deseo muchas bendiciones para ustedes y que pronto también nos podamos ver y estar juntos alabando y bendiciendo al Señor. Muchas bendiciones.